a ir iniciando. Primero que nada, le damos la bienvenida a Marisabel. Gracias por estar con nosotros, gracias por querer participar con nosotros en este diplomado. Estamos muy contentos de que esté esta asociación con nosotros este día porque sabemos que vamos a aprender mucho sobre ella y sobre lo que hacen y puede ser ejemplo para otros organismos de esta índole para poder promover la responsabilidad social, la sostenibilidad. Entonces, me voy a permitir empezar a leer una breve semblanza de Marisabel. Ya ella les contará un poquito más a profundidad qué es lo que está haciendo y cómo está fungiendo su puesto y todo lo que ella ha logrado en responsabilidad social y en sostenibilidad. Pero para conocerla un poquito, ¿sí? Muchas Bueno, gracias, Margarita. gracias. Buenas tardes a todos. Ok, miren, vamos a... Ya déjenme nada más asegurarme que estoy grabando por aquellos de que aquí... Sí, estás grabando. Perfecto. Sí. Bien, Marisabel Larragoiti Suárez, sí, ella es gerente de Desarrollo Humano, de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de APAM AC, que es la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. Ella es contador público egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Algunas actividades que ella desarrolla en la asociación, en APAM, es desarrolladora de la gerencia de sostenibilidad, promotora y gestora para llevar la asociación a formar parte de la agenda de la ONU 2030 a través del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del Global Compact. Es gerente y coordinadora del proyecto de Agenda Verde, pilar medioambiental de APAM, responsable del área de desarrollo del capital humano en la asociación. Ella ha desarrollado institucionalmente el área de responsabilidad social y sustentabilidad bajo diversos programas, entre el que destaca la colaboración estrecha de APAM y Fundación Lazos, que tiene como objetivo principal forjar una cultura a favor de inclusión, justicia y derecho a una educación de calidad para la niñez del estado de Michoacán. Ella es representante de la asociación ante la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social, AIFORES. Esta alianza representa más del 80% de las exportaciones hortofrutícolas de México y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores del campo mexicano mediante el fomento de buenas prácticas socialmente responsables, inspirando la conciencia de la industria del aguacate y creando compromisos a largo plazo. Entre otras cuestiones que vienen dentro de su semblanza, pero que esto fue lo que más destacamos en el tema que hoy nos trae. Bienvenida, Marisabel. Buenas tardes. Muchas gracias, Margarita, por la presentación y buenas tardes a todos. Se siguen conectando. Yo también soy de las personas que me gusta ser muy puntuales y les doy mi agradecimiento por esta invitación a la Universidad Autónoma de Chihuahua a participar con ustedes. Gracias por la presentación, estuvo muy, muy padre. Se escucha cuando escuchas a alguien hablar de uno hacia atrás y dices, ay, todo lo que llevamos. Eso es parte también de la sostenibilidad, ¿no? Hacer por uno mismo, que empiece por uno. Disculpa, Sí, dime. ¿No? Ah, Quisiera comentarte que acaba de entrar el doctor Pedro Javier Martínez. Él es el director de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en conjunto con el presidente de PERCE y el director, los directivos y presidentes del CCE, de FECHAC y de los organismos empresariales, sí. pues fueron los promotores de este diplomado y me gustaría que te dijera algunas palabras. Encantada, ¿no? Pues muchas gracias, muy amable. Pues muchas gracias, Margarita. Una disculpa por conectarme un poquito tarde. Estoy muy interesado en ver el caso práctico que ustedes van a presentar. Les agradecemos muchísimo que nos den tiempo, que nos den espacio para poder aprender de ustedes. Sé del currículum que tienen y también de lo que han hecho en el campo. Y eso pues nos hace tener interés para poder buscar aprender de ustedes. Ojalá que sea de mucho provecho, de mucho aprendizaje para todos y gracias por acompañarnos y de nuevo por darnos su tiempo
y su aprendizaje también. Bienvenidas. Muchas gracias, muy amable, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos los alumnos. Les decía que agradezco mucho la invitación. Estos temas de sostenibilidad, ahorita vamos a ir viendo cómo nosotros hemos ido implementando poco a poco y reinventándonos. Yo creo que esto nos queda mucho por aprender a todos. Les agradezco mucho la participación y que se estén dando este tipo de diplomados, abriendo estos espacios para el aprendizaje de los alumnos y de las personas interesadas. Y más allá, en este caso estuve viendo las personas que integran este diplomado. Hay muchas personas de empresas ya y de asociaciones. Eso me da mucho gusto porque realmente es como lo vamos a llevar a la práctica. Y vamos a aterrizar toda la teoría y podemos aprender de todos. Bienvenidos a todos. No sé si esté por ahí Luis Pineda, a quien conozco, y si está, lo saludo con mucho gusto. Y si no se encuentra, bueno, pues le dejo mis saludos, a ver si al rato se conecta. Vi que estaba en la lista y los conozco porque la norteñita también pertenece a IFORES y conozco a la familia Corral desde hace muchos años, que estuvieron también fueron compañeros de la escuela. Pues si me permiten, empezamos. Si están de acuerdo, voy a empezar a compartir mi presentación y dejamos para aprovechar el tiempo, y dejamos la sesión de preguntas y respuestas. Ya ven mi pantalla, las preguntas y respuestas al final, o las podemos ir poniendo en el chat y las vemos al final si gustan. Se encuentran ya. Ya compartí la pantalla. ¿Me puede decir alguien si ya está? Ya se ve. Sí se ve. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues mi nombre es María Isabel Arragoiti. Así es, soy gerente de desarrollo sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APAM, y cuya marca y mercadológica es muy conocida en el mundo como Avocados from Mexico. Ese es nuestro brazo mercadológico en Estados Unidos. APAM, les voy a dar un poquito, para los que no conocen a la asociación, un poquito de contexto para que podamos situarnos en este mundo y en este tamaño de la industria que tenemos del aguacate de México. La APAM es una asociación de productores y empacadores de aguacate de México y se fundó, van a ser a 25 años que se fundó en el año 1997. Un grupo de personas, aquí en esta zona de Michoacán siempre ha habido aguacate, pero no se podía exportar por un tema de plagas. Y en 1997 un grupo de productores y empacadores que hacían las primeras incursiones con el gobierno de Estados Unidos se reunieron y lograron que el gobierno de Estados Unidos aprobara esto para poder exportar, y les dijo, ok, está bien, pero tienen que hacer una asociación. Desde aquí ya empieza la complejidad de esta industria, porque Estados Unidos les pide que la asociación tiene que estar formada por los productores y los empacadores. Es decir, es de los pocos productos uno de los pocos, no sé si hay tres, que son socios cooperadores de USA APHIS en Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, pero que incluye estas dos partes de la cadena de valor, los productores y los empacadores. Generalmente, por ejemplo, la mayoría que exportan, las asociaciones que se conforman, por ejemplo, como la de los tomates en Sinaloa, son o de productores o de empacadores. Nosotros tenemos a los dos, ¿sí? No sé cómo funcionan allá ustedes, pero ahorita platicamos. La industria del aguacate de México en el 97 eran 5 empaques los que firmaron el acta constitutiva de APAM, y actualmente son 75 empacadores, exportadores. Y productores
en el 97 eran 60 productores los que estaban listos para querer exportar y ahora somos más de 31,000. Estas cifras parecía mentira, pero crecen día con día. Iniciamos con 4 municipios y ahora somos 43 municipios certificados para la exportación. Esto que ven ustedes aquí es el estado de Michoacán, obviamente. Lo verde es lo que nosotros le llamamos la franja aguacatera, y lo que ven en verde oscuro es lo que es la plantación del aguacate. A diferencia de lo que mucha gente cree, que también eso es ya entrando un poquito en temas de sostenibilidad, uno de los mitos que nosotros estamos tratando de echar de tirar, es que la mayor parte de las personas cree que todo el estado de Michoacán está inundado de cultivo de aguacate, que deforestamos todo el estado, cuando la extensión del aguacate es el 2.5% del territorio de Michoacán. En el 97 iniciamos con 61 huertos, ahora hay 46,000 certificados. Esto es nada más la APEAM, nada más es únicamente huertos, municipios, hectáreas que están certificados para la exportación de aguacate a Estados Unidos, ¿sí? Que eso es lo que nosotros hacemos en APEAM, certificar y cuidar que todas las exportaciones de aguacate a Estados Unidos se hagan de la forma que Estados Unidos nos lo pide en su plan binacional. Nosotros firmamos un plan binacional con ellos en temas de fitosanidad y certificaciones. Tenemos el 87% de las exportaciones de nosotros van a Estados Unidos. Después de que inundamos, por decirlo así, el mercado norteamericano, abrimos mercados en Japón, en Canadá, se está abriendo mercados en Centroamérica, en Europa y en Asia. Estos son los porcentajes, son mínimos comparados con el de Estados Unidos, pero que también son muy representativos, y también tenemos campañas promocionales allá. En el 2021, nosotros tenemos un ciclo de exportaciones que lo consideramos a partir del 1 de julio por tiempos de cosecha al 30 de junio de cada año. Entonces, en la temporada 2021, que cerramos el 30 de junio del 21, rompimos el récord del 1,000,000 de toneladas exportadas con 1,250,300 toneladas. Esto es un mundo, ¿sí? Bueno, ese es más o menos lo que es APEAM. Cuando yo entré a APEAM, yo entré como gerencia de recursos humanos, básicamente. Sin embargo, yo desde un inicio, yo tengo una maestría en psicoterapia gestal que se enfoca en el desarrollo humano, es de la corriente del desarrollo humano. Eso me hizo a mí de tomar la decisión de que yo no quería que se llamara gerencia de recursos humanos, sino gerencia de desarrollo humano, ¿sí? Para involucrar a las personas y como seres humanos. Eso fue hace 6 años, y cuando en el 2020, en el 2019 entra la reforma laboral de México, en abril del 2019, empiezo yo a darme cuenta de todos los cambios que se venían con la firma del TEMEC próximo, que nos iba a pegar a nosotros directo con los capítulos 23 y 24 del TEMEC. Y entonces empiezo a vislumbrar que necesitamos cuidarnos y para poder dar cumplimiento a los lineamientos del TEMEC también. Entonces empezamos a investigar, y yo solicito al Consejo Directivo que me dé la oportunidad de crear la Gerencia de Desarrollo Sostenible, y que esta gerencia absorba la Gerencia de Recursos Humanos, ¿no? O de Desarrollo Humano. Les seré muy sincera, nadie me entendía. Me costó, y me sigue costando después de casi 3 años,
pero vamos trabajando. Yo creo que hemos trabajado muy fuerte y esa es una de las cosas que les quiero comentar. Si ustedes están interesados en crear un área de sostenibilidad en sus empresas o en sus asociaciones o en donde estén, es muy importante, primero que tengan paciencia, después que empiecen a permear la sostenibilidad por como a mí todo el mundo me dice en la asociación, pero ¿qué nos ganamos? O sea, ¿qué ganamos con ser sostenible? Y yo les digo, pues dejen lo que van a ganar, lo que van a evitar perder. Es decir, ser sostenible te va a garantizar permanecer, como ustedes lo saben, a través del tiempo, ¿sí? Entonces, esa es la ganancia, poder permanecer, ¿sí? Empecé con este tema, empecé a estudiar definitivamente, empecé a tratar de establecer una estrategia para gestión. Nosotros, al ser nosotros una asociación que agremia a los productores y a los empacadores, nosotros solamente podemos ser promotores y gestores de la sostenibilidad de nuestros asociados. Es decir, la naturaleza de la PEAM, como nosotros los agremiamos, pero no podemos obligarlos a nada. De hecho, ellos son mis patrones. Ellos son nuestros patrones. Nosotros somos como el consorcio, por decir, administrativo. Entonces, ha sido complejo entender de qué forma podemos nosotros llegar hacia ellos. Cuando una empresa que cultiva o que compra el producto y que luego lo quiere y luego lo exporta, que es como en el caso de nosotros un empaque que nosotros así les decimos, pues ellos tienen sus propias políticas, lo deciden, todo el mundo se tiene que alinear y se acabó. Y nosotros acá no es tan sencillo porque yo tengo que bajar hacia ambos sectores todo lo que tienen que cumplir para que la industria se alinee, toda la industria. Si ustedes me pueden entender la complejidad que existe cuando los productores y los empacadores están de frente y son al mismo tiempo los dueños, porque estamos hablando de dinero y cuando uno habla de dinero, cuando hablan de dinero todo se vuelve complejo, ¿no? Bueno, entonces la definición de ser sostenible me imagino que ustedes lo tienen muy claro y me gusta, digo, lo pongo de todas maneras, pero evidentemente pues es el ESG, ¿sí? Y los tres pilares que es cuidar a la sociedad, al medio ambiente y la economía, ¿sí? ¿Por qué crear la Gerencia de Desarrollo Sostenible? Esto, pues evidentemente las prácticas de responsabilidad social generan una percepción positiva para los mercados internacionales, una percepción de menor riesgo, de mayor reputación, de seguridad, por decirlo así. Yo creo que la verdad ha sido un escudo muy importante, grande, fabuloso y sigue, entre más vamos haciendo cosas, ahorita les voy a explicar, más vamos necesitando y los mercados nos exigen mucho más acciones que demuestren que estamos siendo cuidadosos, ¿sí? Y que estamos siendo sostenibles, ¿sí? Ahora, además, las nuevas generaciones, y ustedes lo saben, ya no aceptan tan sencillamente un producto que no sea sostenible. Ya investigan, ya preguntan dónde se originó, quién lo cultivó, que no haya trabajo infantil, que no esté manchado de sangre, o sea, mil cosas, ¿sí? Y estas generaciones nos vienen empujando a generar estos cambios y a implementar estas prácticas para que podamos estar en los mercados internacionales más importantes del mundo, ¿sí? Y como les decía, el TEMEC nos regula. Es decir, una cosa son las buenas intenciones y querer tener una buena reputación, y otra cosa es que venga el TEMEC y te ponga un marco legal, ¿sí? Y el marco legal es que en el capítulo 23 se anexa los derechos de los trabajadores
y se crea el capítulo 24 con el tema del medio ambiente, ¿sí? Si todo esto, me imagino que ya ustedes lo han visto, lo quiero retomar, y aquí empieza ya, yo quiero platicarles algo. Esto no ha sido un camino que yo haya tenido con una claridad completa y que hayamos dicho, que yo me haya sentado y ya haya puesto en papel o en un programa cómo íbamos a hacer las cosas, ¿sí? Hemos ido adaptándonos, hemos ido moviéndonos, hemos ido diciendo, si esto funciona, le seguimos por aquí, si no funciona, nos movemos un poco. Ha sido muy dinámico y esta fue la primera lámina que yo, las primeros dos pilares que yo dije, a ver, voy a tener una estrategia de responsabilidad social y una estrategia de gestión ambiental. Así lo vi en un principio y yo dije, ¿cómo lo voy a abordar? Lo voy a abordar de esta manera. Entonces, la educación, pues nosotros tenemos un programa, más adelantito se los platico también más a detalle, de la Fundación Lazos. Abarcamos el tema laboral con AIFORES, era como, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y yo dije, voy a hacer una solicitud al Pacto Mundial a través de la ONU, a la Agenda 2030 a largo plazo. Este es como un boceto de mi proceso estratégico en el 2020, ¿sí? El tema medioambiental, pensamos en crear una agenda verde que abarcara todos los temas medioambientales que nos correspondían, crear un comité de sustentabilidad que regulara y que tomara decisiones y que pudiéramos unificar criterios desde varios puntos, desde los puntos de los mercados internacionales, el punto técnico, fitosanitario, el punto pues de calibrar cómo va la industria y cuáles son las necesidades, ¿sí? Y entonces hicimos un proyecto a largo plazo también de varios años que se llama Agenda Verde, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar y empezamos a definir una estrategia corporativa y después hicimos la solicitud de adhesión al Pacto Mundial de la ONU, creamos el comité, hicimos una política de sustentabilidad, empezamos a hacer el autodiagnóstico y selección de los ODS que fueran a ser nuestros ODS core, los centrales, dentro de todos aquellos los que sí nos pertenecían como espíritu de la misión que tenemos. Hicimos un análisis de activos de lo que ya tenemos y creamos el dashboard de control, obviamente, y integración de la agenda verde dentro del proyecto del plan de arranque. Esto nos tardó como un año. Empezamos, ya hicimos, dimos talleres de implementación. Estos fueron a todos nuestros asociados para que ellos supieran qué significaba ser sostenible, por qué era importante, todo lo que les comenté hace un rato. Dimos capacitaciones internas al staff, a todo el staff de APAM, que somos 75 personas, y además a los delegados, a la asamblea de productores, conformada por productores y empacadores, y estudiamos una gestión de certificaciones. Ahora se la voy a explicar un poquito más, cómo insertarla en el Pacto Mundial, y esta parte de los compromisos y los KPI sigue en desarrollo, estamos por terminarla, y llegamos a la elaboración del primer comunicado de progreso del COE, del informe de cumplimiento en el Pacto Mundial. Esta es más o menos la ruta que llevamos, ¿sí? Este es básicamente cómo formamos la gerencia. La gerencia, dijimos, a ver, tenemos que tocar, me voy a regresar una lámina. El Pacto Mundial tiene 4 pilares fundamentales, que son los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y anticorrupción. En estos 4 pilares se diluyen o se centralizan los 10
principios del Pacto Mundial, ¿sí? Entonces, nosotros decidimos crear la Agenda Verde de APEAM, incluso aquí dice 22 y va hasta, vamos a continuar con ello, que la creación del comité. Sumamos a APEAM Reforesta porque es un programa que nosotros ya tenemos 10 años con él, con mucho éxito. Con iForest tenemos trabajando 5 años, que es el tema laboral, el tema de educación, con Fundación Lazos, que tenemos 10 años trabajando con él. Este tema y ese ODS no es nuestro core, no tiene nada que ver. Es decir, APEAM no tiene injerencia directa en su misión hacia la educación. Sin embargo, siempre se ha preocupado por la educación para los niños de la franja aguacatera y la verdad es que es una labor muy emotiva, muy generosa y muy importante dentro de la industria del aguacate. Es algo que ha valido mucho la pena este esfuerzo, trabajar con la Fundación Lazos. Y además trabajamos y desarrollamos alianzas con cámaras, autoridades, el CNA, COMS, etcétera, Canacintra, todos, y alianzas de trabajo, ¿sí? Y obviamente se nos junta el tema del COVID y también trabajamos en apoyo con esas alianzas a nivel municipio y estado, con todas las cámaras para apoyo, ¿sí? Del COVID. Todo esto, la suma de todos estos esfuerzos nos lleva al Pacto Mundial y a la Agenda 2030. Esto todavía está en mi mente, ¿eh? Entonces, aquí, esta fue una de las primeras láminas que yo hice. Yo dije, bueno, ¿cómo vamos a abarcar los pilares, no? Entonces dije, a ver, aquí tenemos a PEAM, ¿cuáles son nuestros activos? Europa en Responsable es lo que les digo, que trabajo con todo el ayuntamiento y en todos los temas de salud y de seguridad y de muchas cosas. Luego estábamos participando en el Premio Nacional de Exportación, que afortunadamente lo ganamos y fue del 2020. Pero teníamos lazos, teníamos iForest, las certificaciones, el pacto, la agenda verde, todo esto. A mí, yo decía, todos estos activos los vamos a canalizar aquí por los pilares y los objetivos de desarrollo para que nos lleven a la ONU. Este era así como un sueño, ¿sí? El primer paso que dimos, evidentemente, fue adherirnos al Pacto Mundial, a la Red Mexicana del Pacto Mundial. Fuimos a la Ciudad de México, esta es nuestra carta de adhesión, y nos sumamos. Fue algo muy sencillo, la verdad. Es más lo que implica posteriormente. ¿Algunos de ustedes están adheridos ya al Pacto Mundial? Así es. Ah, padrísimo. Ok. Entonces, nosotros empezamos a trabajar, ok, la PEAM ya se adhirió a la red del Pacto Mundial y la ONU, se convirtió en la primera asociación agropecuaria en México que se adhiere a la Agenda de Desarrollo Sostenible. Tiene la especificación que ya ustedes conocen, ¿sí? Y nuestros 4 ODS que seleccionamos, el primero, como objetivos core, es el 15, evidentemente, como les decía, porque tiene que ser un objetivo que va de la mano de la naturaleza y el espíritu para lo que fue creada la asociación. Y entonces el 15, vida de ecosistemas terrestres, es el primero y el más importante. El 6, agua limpia y saneamiento. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y el 12, producción y consumo responsables. Estos 4 los detectamos nosotros como los objetivos core de la industria del aguacate. Evidentemente, como ustedes lo saben, cuando tú te sumas y tomas algunas acciones para uno de los ODS, generalmente le pegas a otros, ¿no? Tienes algún impacto en algunos otros. Es decir, si tienes un cuidado de agua limpia y saneamiento, pues también tienes un cuidado de consumo responsable, ¿no? Y puedes tener
algunos otros, o por ejemplo el trabajo decente y crecimiento económico, pues también le sumamos con la educación, aunque la educación por sí es un solo objetivo de desarrollo sostenible. La PEAM se compromete como gestor, como yo les decía, como gestor y promotor. Nosotros, para empezar, ¿no? De la industria, como gestor y promotor. Y presentamos el plan estratégico, empezamos a trabajar y obviamente basados con los pilares de ESG. Comprometidos a integrar los 10 principios del Pacto Mundial. Ya ese día se tomó la decisión, nos adherimos y analizamos, y aquí están nuestros 4 objetivos core, un poco más claro. Y esta es la agenda verde, y él es el ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, quien estuvo, él fue secretario de la Semarnat de México, él es uruapense, y fue secretario de la Semarnat con el gobierno del presidente Calderón durante los 6 años. Él es nuestro asesor medioambiental, y les voy a poner un video muy corto para que de su boca escuchen en sus palabras cuál es la intención de que hagamos la Agenda Verde. No se escucha. Escucha. ¿No? Escucho. A ver, permítanme un segundo. Esta agenda verde nace como una iniciativa del presidente de la PEAM ¿No? junto con su consejo directivo en aras de tomar decisiones. Parece que hay un delay en el audio. Yo no escucho nada. ¿No? No, ¿No se escucha? no se escuchó, Marisabel, y luego ya se dejó de escuchar. Voy a desconectar mis audífonos para ver si así. ¿Será que cuando compartes sonido Ajá. en Zoom, lo que tienes que hacer es picarle ahí que permites del lado izquierdo abajo? Dice que si quieres compartir audio y le tienes que palomear. ¿No será eso? Pues yo lo tengo, según yo lo tengo compartido, permítanme un segundo. Cuando dice compartir pantalla, cuando Sí. tú pones compartir pantalla en la parte de abajo, izquierda, hay una, quieres compartir sonido y si no lo palomeas no se oye. ¿Será eso? Si quieres, deja de compartir. Deja de compartir. Ahora vuelve a compartir, dile compartir y cuando diga quieres compartir, en la parte izquierda dice que le pongas una palomita. Compartir sonido, sí tiene, perdón. Ahí está. Si Ahí. haces eso, ya se va a oír. Ay, no dice reinicie su aplicación. No quiero entrar en esto. Pero sí, oye, sí escucharon un tramo, ¿no? Yo creo que, déjame ver, yo pienso que va a ser que tenía, a ver si es eso, otra vez, ahí voy, ¿eh?
El día de hoy les quiero hablar acerca de la Agenda Verde ¿Están escuchando Sustentable ya? APEAM. Sí, ya se escucha. Gracias. Nace como una iniciativa del presidente de la APEAM junto con su consejo directivo en aras de tomar decisiones para la protección del ambiente en la zona de la franja de la producción del aguacate. Esta Agenda Verde nace como un reporte técnico, como un diagnóstico para saber qué es lo que se ha hecho bien en torno al medio ambiente y cuáles son los retos que tenemos hacia el futuro. En un principio, el área de bosques, por ejemplo, cuáles bosques hay que cuidar, cómo hay que cuidarlos, qué áreas seguir reforestando, qué áreas de biodiversidad tenemos que proteger conjuntamente con agentes polinizadores como las abejas, qué áreas de suelo debemos de seguir protegiendo, cómo debemos seguir utilizando el agua de manera sustentable, de forma tal que los mantos acuíferos que se encuentran abajo de las huertas se encuentren protegidos y con buen resguardo de agua para las siguientes generaciones. Todos estos trabajos, como el manejo de agroquímicos y sus envases para no contaminar cuerpos de agua ni suelo, son algunos de los capítulos que integran esta Agenda Verde y mantienen una serie de compromisos, que es lo más valioso que se ha dado en este año y medio. En este año y medio se ha hecho este reporte, pero van más de 10 años de trabajos de reforestación, de cuidado, de ahorro de agua, y hay muchos resultados muy positivos. No es posible ser exitoso en el mercado internacional cuando exportamos fruto de excelente calidad si no cuidamos el medio ambiente. ¿Quiénes son los destinatarios de esta Agenda Verde? Pues principalmente el gobierno federal, los gobiernos locales, los mercados internacionales, pero también la sociedad. Todos deben de conocer y saber que se está trabajando desde la trinchera de 28,000 productores de aguacate, cultivadores de aguacate, y también todos los empacadores, que son más de 60 salas de empaque, 60, que se dedican precisamente a cuidar recursos naturales. Todo este trabajo ha de integrar un final que nos lleve a una certificación, a un sello sustentable en donde cada fruto de aguacate lleve su sello y diga, estamos cuidando del planeta, y cada persona que lo consuma sepa que el planeta está protegido por la misma APEAM a través de cultivadores y empacadores. Gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, entonces, esta es la idea de la Agenda Verde. Empezamos a trabajar con el ingeniero Elvira y estos son los primeros trabajos que hicimos en el 2020, ¿sí? Con estos temas. Fue un trabajo en equipo para conocer, es un diagnóstico de cómo está las características de la región, esto ya es muy técnico, es decir, ya empezamos a ver temas de agua, de suelo, de biodiversidad, de bosques, los temas y los programas de uso de agroquímicos, de cambio climático y obviamente la responsabilidad social, que eso sí se venía trabajando muy bien, ¿sí? Estos fueron entregables y nos reunimos, fue una reunión de información de cómo estamos, es decir, para saber hacia dónde vamos hay que saber cómo estamos. Y empezamos a darnos cuenta que tenemos muchos activos, es decir, ya había programas de cuidado de agua, empezamos a tomar fotos, de imágenes satelitales de los mantos acuíferos, de cómo estaban, información de las diferentes autoridades. Es un estudio completo de cómo está la industria del aguacate en estos temas, ¿sí? Esto es técnico. Y para este 2022, hasta el final del año, tenemos también ya un poquito más, ya vamos incidiendo cada día más, es decir, de lo macro a lo micro, ¿sí? A ir más hacia el fondo de cada uno de los temas para tener el conocimiento. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de la Agenda Verde es ahorita tener
Ya estamos en trámites con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura a nivel nacional para desarrollar un sello de aguacate sustentable, de lo que hablaba el ingeniero. Es decir, ¿cómo sí podemos hacerlo? Entonces estamos trabajando con ellos, con las ambas secretarías. Bueno, la Secretaría de Economía pues es por la normativa quien se encarga de hacer estas cosas, y con SADER para algunos temas de la frontera agrícola, determinación de la frontera agrícola y sobre todo el tema tan delicado del cambio de uso de suelos, ¿sí? Entonces, todo esto se está trabajando, todo lo medioambiental. Este es el cuerpo, el esqueleto de la Agenda Verde de APEAM, ¿sí? Nosotros tenemos, desde el 2011, implementamos el programa de reforestación, ¿sí? Y tenemos unos números muy interesantes, unos resultados muy interesantes, que son más de 2 millones de árboles plantados, 1,500 hectáreas reforestadas en el programa, y sobre todo este tema del 85% de sobrevivencia es de lo más relevante. Ahora que hemos estado trabajando muy de la mano, incluso estamos generando algunas alianzas también que hemos participado con Reforestamos México y otras alianzas de reforestación. Es decir, yo considero que una de las cosas, y desde APEAM así lo hemos vivido, muy importantes y que tienen un impacto, que nos pueden generar un impacto muy positivo en el tema de la sostenibilidad, es no caminar solos. Es decir, cuando nos acompañamos como asociación, aunque nosotros seamos una asociación muy grande y muy fuerte en el país, pero en el momento en que nos hacemos acompañar de otras asociaciones que tienen pues conocimientos muy profundos y de mayor impacto, hemos aprendido mucho, tanto ellos como nosotros. Entonces, hemos estado desarrollando estas alianzas. Nosotros, para dejar de hacerlo de manera muy rústica, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era, durante 8 años, el tema de reforestación, el programa de reforestación se entregaba, nosotros mandábamos a hacer la planta a nuestros viveros y nosotros le entregamos a nuestros productores que quieren reforestar, a los comuneros, a los ejidos, así, y se evaluaba la entrega, la planta la donamos, la regalamos, planta de 2 años, y se entrega con una evaluación técnica. Entonces, el equipo de APEAM va a los lugares donde se quiere reforestar, revisa que el suelo esté adecuado, que la variedad de planta de pino que se le va a entregar sea el adecuado para esas alturas y para ese suelo, que sean las condiciones técnicas óptimas, y entonces se les entrega la planta y después se hace una auditoría al año para ver que la planta vaya creciendo y esté bien atendida. Sin embargo, desde que iniciamos el proyecto de reforestación, sumamos otros 2 ejes, es decir, teníamos el técnico, este eje, muy, muy bien controlado, pero sumamos el eje social y sustentable, perdón. ¿Esto qué significa? Que dijimos, además de validar el eje técnico, que el suelo esté adecuado, como les comentaba, necesitamos que nuestro programa de reforestación tenga un impacto social y un impacto sostenible. ¿Qué significa esto? Social significa que se involucren nuestros productores, nuestros empacadores, las comunidades, las autoridades, que los ejidos, que hagamos un trabajo en conjunto con ellos. Aunque nosotros pongamos las plantas y el dinero, el tema de capacitación, de capacitarlos, de ir más allá a únicamente regalar la planta. Lograr una integración, una empatía por el medio ambiente y por todo esto, que se sumen todos los esfuerzos, ¿sí? Y que
que se sumen en el proyecto de sostenibilidad o en la estrategia de sostenibilidad y que sea sustentable, es decir, que no únicamente sea una reforestación, sino que además sea una reforestación en un lugar donde los mantos acuíferos estén captando agua, donde se vayan a los lagos, donde las cuencas hidrológicas sean las adecuadas y entonces tengamos también además una captación futura de agua, de lluvia, y provocada por este programa de reforestación. De esta manera, tenemos trabajando 2 años y además, otra cosa que estamos haciendo es que estamos previendo, es decir, nosotros mandábamos a hacer la planta y luego decíamos, tenemos tanta planta de determinada variedad y entonces la colocábamos en algún sitio. Ahora estamos tratando de invertir poco a poco, no ha sido de un día para otro, ni de un año para otro, pero ya estamos previendo, es decir, si nosotros queremos reforestar aquí hay un parque nacional muy famoso en Tancítaro que se llama el Pico de Tancítaro, que es muy alto, requiere determinar una planta, una variedad de planta que no existe por la altura que tiene allá, que no sirve para otras alturas más comunes, entonces mandamos a hacer esa planta para tenerla ya lista para el 2023. Entonces, estamos ajustando el programa de manera que con el mismo costo y la misma cantidad de plantas, pues esté más pulido el programa y que tenga un mayor impacto, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo un activo que todos podemos tener, le das una pulida y lo conviertes en un programa mucho más exitoso, ¿sí? Es algo que yo he aprendido con este paso, ¿sí? No es de hoy ni por tendencia. Desde hace una década, en la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, hemos trabajado en impulsar la educación. No es de hoy ni por tendencia. Desde hace una década, en la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, hemos trabajado en impulsar la educación y reforestación. APEAM Reforesta nació en 2011 y a la fecha hemos producido más de 2 millones de pinos. Y con tu ayuda se han reforestado más de 1,500 hectáreas con una tasa de supervivencia del 85%. Además, desde el 2011 impulsamos la educación de calidad con la alianza APEAM Lazos. Más de 6,000 niños han recibido una beca integral y se ha mejorado la infraestructura escolar. Nacimos para exportar, pero hemos ido más allá. APEAM contigo. Bueno, y entrando al tema de la educación que les comentaba con el programa Lazos, que también tenemos 10 años trabajando, tenemos invertido 71 millones de pesos con 7,800. Esos son los logros al cierre de enero de este año, las últimas cifras que tenemos. Y no me quiero detener mucho aquí. Es un programa, es una Fundación Lazos que quizás ustedes la conocen y que el éxito radica en que ellos llegan con una estrategia de educación compartida a las escuelas públicas que seleccionamos que están en la franja aguacatera y trabajamos de manera integral. Bueno, el equipo de Lazos trabaja de manera integral con los maestros, con los niños y con los papás. Es decir, la escuela solicita adherirse a la fundación, al trabajo con Lazos
Lazos llega con su equipo y trabaja con los niños, con los papás y con los maestros para tener una educación compartida. Tenemos escuelas beneficiadas, pero sobre todo tenemos un logro muy importante de que tenemos los índices de mayor, los porcentajes mayores de los niños que salen de primaria que van a secundaria en Michoacán son de las escuelas Lazos, ¿sí? Y no tenemos deserción. Entonces, todas estas escuelas, las 23 que han sido beneficiadas en estos 10 años con el programa, tenemos un alto índice de niños que ya después de 10 años ya están en la preparatoria, ¿sí? Como muy acompañados, cobijados y también con programas para todas las familias, integrales para la familia. Los abordamos desde una pues con pláticas a las mamás, a los papás, talleres, todo este tema de desarrollo humano que es muy importante para el crecimiento de la familia, no únicamente educativo en el sentido de conocimientos, sino integral de valores. Es muy, muy gratificante, como les decía. Esos son los temas, el tema de educación. Y en el tema laboral tenemos obviamente, pues a través de AIFORES hemos capacitado cualquier cantidad de talleres. Tenemos para el cumplimiento del lineamiento del TEMEC 520 y tantas personas, empaques que hicieron su diagnóstico, capacitaciones sobre todo del cumplimiento del TEMEC, ¿sí? ¿Por qué las capacitaciones? Porque la agricultura sostenible de la Agenda 2030 obviamente constituye un paso fundamental para lograr el hambre cero y no hay más que tener una agricultura sostenible, y para ello una de las cosas importantísimas es que todos nuestros asociados estén capacitados, ¿sí? Que sepan cuál es el marco legal que los está conteniendo y que deben de darle cumplimiento, ¿sí? Aquí entramos en un tema también muy importante y muy interesante, que son las certificaciones, ¿sí? Los productores y los empacadores tenemos todos estos protocolos. No les puedo explicar y darles de todo. Yo me imagino que ustedes saben lo que significa todo esto. Yo no soy técnica, pero estos son todas las certificaciones, que son un montonal que tienen ya sea los productores o los empacadores para dar cumplimiento al programa fitosanitario. Pero lo que sí es muy importante, que nosotros capacitamos a nuestros asociados en toda la cadena de valor, es decir, desde el cultivo, cosecha y post-cosecha. Todo esto entra en el tema de la sostenibilidad. Estas son otras capacitaciones que ya se dan a las empresas de cosecha también, que ellos no pertenecen a nosotros, pero es un eslabón de nuestra cadena de valor. Quienes cortan el fruto no pertenecen a nosotros, pero también nosotros los capacitamos para no tener incumplimientos entre nuestros dos sectores. Pero esto es lo importante. ¿Por qué me metí al tema de las capacitaciones un poquito para explicarles? Porque este es un estudio que hicimos y que a mí me pareció una joya, sinceramente, porque, por ejemplo, las empresas o los productores que tienen sistema de reducción de riesgos de contaminación ya están cumpliendo con estos 4 ODS, con el 2, con el 3, con el 9, con el 12. Hicimos una clasificación de las certificaciones en relación a los ODS, y a mí me parece me parece tan interesante que, por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa y tienen Fair Trade, pues ya están cumpliendo en automático con estos ODS, y con esto de inmediato se pueden integrar al Pacto Mundial, ¿sí? Quien tiene Meta, pues está cumpliendo con estos 4 ODS. Esto nos costó trabajo, pero a mí me dio mucha claridad para que nuestros empacadores se dieran cuenta de que ya eran parte de la sostenibilidad
y esto nosotros lo podemos llevar también al pacto, a la ONU con el tema de que nuestros asociados están cumpliendo con todos estos ODS, ¿no? Como un eslabón de la cadena de valor. En conclusión, estos de los 4, está muy sensible esto, de los 4 pilares de las Naciones Unidas del Pacto Mundial, que son derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción, aquí están clasificados al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, los derechos humanos tocan estas certificaciones, cumplen con derechos humanos, estas con derechos laborales, estas con medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Es decir, nosotros con estas clasificaciones ayudamos a nuestros asociados a darse cuenta cómo cumplen, aunque a veces digan que no les interesa, de todas maneras están cumpliendo ya, ¿sí? Bueno, entonces, con todo este inventario de programas, con toda esta estrategia, con todo esto, por fin llegamos ahora en 2021, el 30 de junio, terminamos nuestro primer informe ante la ONU y los presentamos, obviamente, en el sitio oficial del Pacto Mundial. Ahí mismo, pues, detallamos todo esto que yo les estoy platicando, obviamente de una manera más ordenada quizás, pero o más breve, sí. Yo les platico cómo lo he vivido, ¿no? Desde cómo lo he vivido yo y cómo, ahorita les voy a decir, me atrevo a decirles porque Margarita me hizo un comentario de que a lo mejor muchos estaban queriéndose adherir al pacto o no, o crear una estrategia de sostenibilidad dentro de las empresas en las que están. Y yo, el tema va en invitarlos a que lo hagan y que no se esperen a que tengan todo bajo control, y que así nos ha pasado a nosotros también. Logramos un poco aquí, un poco allá, nos damos cuenta que tenemos algunos activos, que lo que llamábamos filantropía ya no debe de ser, que todavía nos falta mucho camino por recorrer, que vamos hacia allá, que es un camino a largo plazo y que hay que ir corrigiendo sobre el camino. Entonces, pues este es el primer logro grande. Obviamente ya presentar el primer COE, no lo hicimos bajo un esquema de GRI, porque lo hicimos de manera voluntaria. Es decir, nosotros teníamos, como ustedes saben, 2 años para presentar el primer informe de compromiso y decidimos presentarlo de manera voluntaria en un esquema libre con los activos que hicimos como a manera de ejercicio para que nosotros fuéramos viendo después hacia dónde vamos a ir, ¿sí? No es fácil mover a una industria tan grande, medirla y bueno, pues ahí vamos. Entonces, este fue nuestro primer COE, a mucho orgullo, y pues sí, es un trabajo realizado por nosotros en apoyo de los principios, y sobre nuestro nivel de involucramiento en la iniciativa lo realizamos en avanzada, como les decía, 1 año antes, para demostrar el compromiso hacia esta e informar de las acciones. Es decir, pues así lo hicimos, tomamos la decisión de hacerlo y ha sido un éxito, créanme, ha sido un éxito presentar este informe ante el Pacto Mundial, en el sentido de que nos ha incrementado el sentido de pertenencia en la asociación por parte de nuestros asociados, pero también nos ha despertado el interés de los consumidores en Estados Unidos, ha despertado el respeto por nosotros, ha contribuido para ello. Ya estamos vislumbrando una luz en la que los consumidores y los importadores. Perdón, Margarita, adelante. Tienes la mano levantada. Sí, una disculpa, nada más para comentarte, ahorita a las 6 ya inicia el diplomado, ya lo que sería el finalizar el curso. Ok. No sé si en algún momento nos pudieras dar un poquito de tiempo para preguntas y respuestas, por favor. Sí, mira, ya estamos terminando. No sé si ya
Ya lo único que me falta decirles es la difusión de los temas de sostenibilidad. La presentación se las puedo compartir sin problema. Creamos un Content Hub con toda la información y la tenemos arriba de nuestro sitio web, ¿sí? Sí, por favor, si nos la puedes compartir, Marisol. Con mucho gusto, ¿sí? Y este es el acceso y era lo único que me faltaba, ¿sí? Por compartirles. Me encantaría si alguien tiene alguna pregunta, pero si no tienen tiempo, lo entiendo, ya son las 7. Ustedes me dicen. Claro que sí, por supuesto que se pueden dar las preguntas y respuestas. Adelante. Gracias. Adelante, por favor. Hola, bueno, yo primeramente quiero felicitarlos por el trabajo tan excelente que han hecho, todo lo que han logrado. Solo tengo una duda. ¿Por qué utilizan los agroquímicos si perjudican al suelo en lugar de compostas con lombrices o cosas así? Esa es mi duda. Ajá. Mira, como te decía, yo no tengo un perfil técnico, pero sí te puedo decir que no se usan más, o se utilizan únicamente agroquímicos, lo que yo sé, no soy de campo, se utilizan agroquímicos permitidos, ¿sí? Y también se utilizan compostas, y también se utilizan y se reutilizan, y eso obviamente también es cierto, se utilizan, digo, porque me consta, por ejemplo, las hojas las trituran y las devuelven al suelo. Las ramas, cuando es un tema de podas, también la trituran la madera y también la regresan. Sí, acabamos de... Ajá, adelante, sí, pero No, se utilizan las dos cosas. Hola, Sí. Mari, si me permites complementar. Sí, Luis. Pues la mayoría de los cultivos que van a exportación y de las empresas, pues líderes en el mercado, se sujetan a certificaciones. Y esas certificaciones, en lo que es inocuidad alimentaria, pues certifican el uso de insumos que tengan componentes pues, orgánicos o bien no perjudiciales al medio ambiente ni a las personas. Además de los procedimientos, de la auditoría a procedimientos, a procesos, que usen que la gente que lo aplica use el equipo de protección, los análisis de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, APAM, que bien es sabido, es líder en el agro en México, pues no se va a jugar el prestigio utilizando pues temas de insecticidas, ¿no? Esos ya no se usan en el agro como hoy está el estigma, ¿no? Digo, me pongo la cachucha de APAM, pero es porque lo he visto y hemos participado en el organismo AIFORES en conjunto y puedo opinar al respecto. Gracias, Luis. Sí, me da gusto saludarte. Sí, en realidad, Blanca, el programa fitosanitario que tenemos firmado, que es el Plan Binacional que yo les digo con Estados Unidos, es sumamente estricto. Acabamos de tener, por ahí en la presentación les voy a dejar el link de nuestro Content Hub, porque ahí tenemos ya ahora unos podcasts que se llaman Avos Sostenibles, que hemos creado para que la gente conozca cómo manejamos. Y estuvimos en diciembre con el secretario de Agricultura y con el director de Senacica en la Ciudad de México. Y a mí una de las cosas que más se me quedó y que la verdad agradezco mucho y el reconocimiento y que es sumamente importante es que nos reconocieron porque en 25 años APAM no ha tenido una sola llamada de temas fitosanitarios, es decir, no hemos incumplido en ninguna ocasión con los programas de límites de riesgos de contaminación y todo esto, ¿sí? Con todos los programas que nos piden. Entonces, no sé si respondimos, pero sí, espero que gracias, muchísimas al contrario. gracias. No, al contrario. Adelante. No sé si hay alguien más, Margarita, que quiera hacer alguna pregunta. Perdón. Adelante, quien guste o si quiere hacerlo por medio del chat. Está abierto el chat, entonces. Hola, buenas tardes. Yo soy Pita Torres de Ripipsa.
Y la verdad, más que una duda, me gustaría felicitarlos porque la verdad se ve que hacen un gran trabajo y siento que es un ámbito que al menos en lo personal poco conozco de lo que se puede llegar a hacer. Y me gustó mucho la parte donde mencionabas de todo el impacto que tienen a través de los objetivos sostenibles, que a veces las empresas no se dan cuenta y esperan que sea algo súper grande, cuando Sí. en realidad en lo poco puedes impactar en lo mucho y así se empieza. Y a veces da miedo, dices, no, ni para qué, pues si no lo voy a lograr. Y siento que ese tipo de motivaciones son las que se necesitan para empresas pequeñas y medianas que contribuyan a todo esto. Y pues te agradezco mucho por tu tiempo y tu presentación. No, pues al contrario, Pita, muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto. Y tienes toda la razón. Hay que animarse. Animémonos todos a participar en esto para lograr algo bueno para todos, para nosotros, para nuestras empresas, para nuestro país y para nuestra familia y para todos, para nuestros hijos, para nuestras empresas. Pero yo, como les digo, para mí es un orgullo para todo México esto, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, si ya no hay más intervenciones, creo que nadie tiene el micrófono abierto. Nos queda más que agradecerte. No sabes las ganas que teníamos de escucharte. Estamos muy contentos de ver lo que hace una asociación y cómo lo extiende a sus asociados. Eso es muy interesante, de que sí se puede. Y pues, gracias. Esperemos vernos en la próxima. Gracias por tu apoyo, por tu tiempo, Marisabel. No, al contrario, muchas gracias a ustedes de nuevo y pues dejarles este mensaje a todos, ¿no? De seguir creciendo en estos temas, de ir avanzando poco a poco con lo que tengamos. Para mí, de verdad, fue una sorpresa en el momento en que nos sentamos y que yo dije, ay, pues ya tenemos varios activos, ¿sí? Cosas que yo no me imaginaba y que hasta los derechos laborales que tenemos con los mismos empleados. Nosotros ya reciclamos el cartón en las oficinas, acciones pequeñas que se convierten en grandes una vez que las compartes. Entonces, invitarlos a esto y de nuevo agradecerles, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos, Marisabel. Claro que sí, gracias Luis, saludos a todos allá. Que estén muy bien. Buenas tardes, gracias. Adelante, Eduardo, ¿estás por aquí? Ya nos estás acompañando. Excelente. Muy bien. Si gustas, en el momento en que tú gustes, podemos continuar. Perfecto. ¿Sabes qué? Igual yo sé que ya es horario de comenzar, pero creo que no sé si quieren tomar un pequeño break de 2 o 3 minutos para hacer escala técnica, porque creo que